Vaguedad, escribe Federico García Lorca en su artículo Divagación, las reglas de la música, contenido en el tercer volumen de las obras completas, a partir de la página 369. Y quisiera comenzar con esta cita para agradecer a los organizadores de este congreso, Enrique, Electra, Berta y tantos más, el apasionamiento que nos dispensan en este tipo de encuentros. Yo diría que ya se han convertido en un referente para los estudios de música y de cultura audiovisual. Y la segunda parte de la cita de García Lorca, la vaguedad, también la utilizaría para comentarles muy brevemente aquello de lo que voy a hablar en los próximos minutos. Quizá definido por la vaguedad, puesto que es un trabajo en curso, un trabajo que todavía no considero como terminado y que manifestaría un poco esa lógica de la investigación científica, tal como la establece Gerard Genet en el prólogo de Palimpsesto, en el cual viene a decir que cuando uno empieza a investigar humanidades o ciencias sociales con un mínimo de rigor, normalmente termina encontrando lo que no buscaba, y este ha sido uno de esos casos. Claro, yo quería trabajar sobre las relaciones literatura, música, imagen en la obra de Federico García Lorca, y bien se podría argumentar que ¿qué más se puede decir de este tema a la vista de lo que ya han determinado los especialistas lorquianos? Necesitamos simplemente a la larguísima nómina de nombres, todos conocida: Gibson, Rodríguez, Soria Olmedo, García Montero, Jover, o mi profesor y maestro Rafael Pereira Macías, quienes ya han empezado a destrozar este campo. Claro, estamos en un contexto, cuando tratamos ahora de Federico García Lorca, en la cual asistimos al despliegue de las pujantes imágenes del cine, las artes gráficas, el diseño, la prensa de masas ilustrada, la música grabada en disco, todo aquello que desde una mirada retrospectiva podríamos llamar hoy como la cultura visual digital, la cultura visual audiovisual o la industria cultural, y que venía siendo un poco la respuesta a aquello que desde las últimas décadas del siglo XIX habían supuesto las demandas de un arte nuevo. Bueno, pues en este contexto de fuertes transformaciones que son sociales, culturales, económicas, se encuentra la obra, los índices de la obra de Federico García Lorca, aquello que el profesor José Carlos Maynet ha denominado en un sentido muy amplio como la Edad de Plata. Claro, lo llamativo de todo esto no consiste simplemente en la recuperación positivista de los mismos textos, documentos que podemos localizar en distintas fuentes, centros o bibliotecas, sino pensar precisamente cuáles son las interpretaciones que de ellos se desprenden y cómo todo ello pudo dar lugar, como efectivamente lo dio, a una nueva forma de imaginación simbólica que combine todas estas prácticas. Es decir, indagar tras la hipótesis de cómo tras el proceso cultural de la Edad de Plata, pues podría aparecer manifestado a través de textos, experimentos, prácticas en un sentido amplio, pero también polémicas, disgustos, acuerdos o debates, toda una nueva sensibilidad. Bueno, pues este trabajo de investigación se plantea justamente esta mirada transversal, esta mirada que, por un lado, emplea la metodología de la semiótica estructural, una cierta revisión contemporánea que el profesor Vázquez Medel denomina como semiótica transdiscursiva, que precisamente se ocupa de estudiar cómo confluyen ciertas subespecies semióticas bajo una misma manifestación. Precisamente recientes investigaciones demuestran que en periodos que podríamos denominar como barrocos o heterodoxos, en el sentido de Heinrich Böcklin, Eugenie Dodge o Omar Calabrese, es frecuente que la función semiótica, es decir, la realización de una forma a través de una sustancia, aparezca realizada por medio de la convergencia de distintas formas de vidas a sustancias diferentes. Cuanto nos han mostrado las artes del espectáculo vivo, con su estudio del cuerpo, pero también la pintura, la fotografía o el mismo cine, puede extenderse a ciertas prácticas en las que los lenguajes del arte aparecen deconstruidos, vaciados incluso, en tanto que pasan a ser semióticas monoplanares, en el sentido de Louis James Lewis, o bien que constituyan sistemas autónomos o semiosis introvertidas, al modo de funcionamiento del texto poético descrito por Roman Jakobson, en donde la función biplanar o bien aparece constituida categoría a categoría a partir de un sistema de correspondencias entre los dos planos, o bien toma directamente prestado uno de los dos planos de otra semiótica objeto para constituir
la nueva función. Bueno, en el caso que nos ocupa, tal enfoque pondría de relieve un nuevo enfoque metodológico en la relación literatura, música, pintura, que no puede reducirse a las colaboraciones puntuales de nuestro autor, Federico García Lorca, con otros artistas de la misma época, o a las adaptaciones que sus obras hayan sufrido a lo largo del tiempo. Incluso yo considero que si le pusiéramos a García Lorca ciertas adaptaciones, por ejemplo, del Pequeño Barcelonés, como la de Leonard Cohen, me pregunto si sería capaz de reconocerlo. Por contrario, este giro metodológico nos devuelve a los mecanismos compositivos de los objetos de discurso, estableciendo una red de relaciones entre elementos diversos, que pueden ser, en un sentido amplio, poemas, textos musicales, correspondencias, conferencias, artículos, dibujos, obligándonos a volver sobre las leyes de coherencia que rigen estos conjuntos. Desde este punto de vista podemos establecer una colaboración junto a otras metodologías, en este caso la arqueología cultural, tal como la define Michel Foucault, que precisamente se propone investigar desde la idea de estructura la tercereidad, es decir, cuáles son las normas que regirían estos conjuntos. Cito precisamente a Foucault. El documento no es, pues, ya para la historia esa materia inerte, a través de la cual trata esta de reconstruir lo que los hombres han hecho o dicho, lo que ha pasado y de lo cual solo resta el surco. Trata de definir, por el contrario, el propio tejido documental, unidades, conjuntos, series, relaciones. Bueno, pues en función de esta colaboración entre metodologías, vayamos pues a los resultados aún parciales, insisto, sumidos en esta vaguedad a la que nos alude García Lorca de la investigación. Bueno, en primer lugar, creo que sería importante incidir en el desplazamiento de obras a la categoría mucho más abstracta, mucho más amplia de práctica, en tanto que la heterogénea producción del granadino pues nos demuestra que sus actividades no se redujeron tan solo a la escritura, sino que especialmente a su primera etapa, y es a ella a la que me voy a remitir constantemente, pues va a trabajar con todos los materiales que están a su disposición. Es más, llama la atención que Federico García Lorca en sus primeros años no va a ser tan llamativo, tan sobresaliente como escritor, como poeta, sino como músico y también especialmente como conferenciante. La conferencia, un género de comunicación muy pujante a principios de los años 20, que empieza a trabajar García Lorca, pero que desarrollará también en su última etapa, una vez que supere la crisis creativa que solucionará de la mejor manera posible a partir de la experiencia neoyorquina. Estas conferencias, por cuanto hemos conservado de ellas y de los testimonios que hemos recibido, nos dan la pista de que ahí Federico combina la recitación, combina lo visual, sus dibujos, la música que en ocasiones también tocaba, es decir, que eran una especie de espectáculos integrales. Justamente en la crítica, en la reseña que de su poemario publica, de su poemario Canciones publica Gerardo Diego en 1927, él nos habla de su compañero como un artista integral, con los siguientes términos: juglar de boca, poeta lírico moderno, autor de teatro o dibujante gitano catalán. Bueno, vemos que todo esto confluye en su interés. Por otro lado, cuando indagamos las bibliotecas personales de los autores, podemos regirnos precisamente por los testimonios de Simón Francisco, en su libro Federico y su mundo, también en los estudios de Fernández Montesinos, datos sobre la biblioteca de Federico García Lorca, o Luis García Montero, un lector llamado Federico García Lorca, o Christopher Maurer, Introducción a la prosa inédita del Juventud, encontramos que en la biblioteca personal de la familia García Lorca aparecían por un lado las secciones ilustradas. Precisamente Christopher Maurer nos habla de una magnífica edición de las obras de Víctor Hugo, espléndidamente ilustradas con bellísimas imágenes cromolitográficas, que publicó la editorial Terraza, Línea y Compañía Editores en Valencia en 1887 con traducción de Jacinto Lavalle. Bueno, pues todas estas imágenes van confluyendo en la narración infantil, y es curioso porque el poema Realidad, perteneciente a la Suisse, fija de un modo muy nítido la experiencia de la lectura, con lectura en voz alta, imágenes, la citan a Hernani de Víctor Hugo y lo plantea como una sucesión de primeros planos en una película muda. Mi madre leía, un drama de Hugo. Los troncos ardían en la negra sala. Doña Sol moría como un cisne rubio de melancolía. Junto a todo este conjunto de textos, de documentos, de libros, de ediciones, también es muy importante en esta época la cultura visual, las revistas ilustradas.
satírico, el tío Clarín, el Celedón, Calines, van a suponer un poco la anticipación de todo el ambiente de las revistas, de la generación del 27, aquello que se conoce, ¿no?, como las Minervas del 27, y que supondrán pues la revista Gallo, las revistas surrealistas, en las que van a combinarse tanto música como poemas, como estudios, como también algunas cuestiones que tienen que ver con la música. Esta cultura visual y es muy importante la cuestión de las revistas, puesto que van a influir mucho en la imaginación de estos jóvenes poetas. En unos casos, en un sentido irónico, cuando Juan Ramón Jiménez, un poquito anterior a Federico, naturalmente, o Francisco Ayala vayan a llegar a Madrid, ellos dirán que la imagen que ellos se han formado de la capital, gracias a las revistas ilustradas, no va a ser después esa realidad decepcionante de muros, de ladrillos, de una ciudad fría e impersonal que se van a encontrar. En el caso de Federico sucede al contrario, precisamente cómo él se relaciona con las imágenes le va a permitir establecer algunos puentes con sus primeras prosas, con las prosas muy románticas, en un sentido romántico, de las impresiones y paisajes, que sabemos que estaban inspiradas, por un lado, en las lecturas juveniles, pero también en los viajes que el profesor clausista Martín Domínguez de Rueta va a llevar a sus jóvenes estudiantes. Experiencias que les va a llevar a trabajar de un modo muy visual, muy 98 también, en cierto modo, en esta época. Por otro lado, vamos a tener también la faceta musical, aquí está la portada de Impresiones y Paisajes, la faceta musical, como el interés por el folclore, el interés por la tradición oral, le va a llevar a no solamente asumir, recuperar ciertos temas que están en la cultura popular, a principios de los años 20, colaboraciones con Manuel de Falla, sino también a extraer todas esas cuestiones rítmicas, todas esas cuestiones sonoras, para aprovecharlas en sus composiciones poéticas. Sabemos efectivamente que García Lorca se consideraba como alumno de Falla. Ernesto Hafter justamente dice en una de sus epístolas a Pablo Suero en 1933, una conferencia, una epístola, que en su país, en mi país, solamente hay tres grandes músicos: Falla, que es mi maestro, yo, que soy su discípulo, y Federico García Lorca, quien coloca también a su altura. Lorca era pianista, muy buen pianista por ciento, también tocaba la guitarra. Es curioso que un poquito peor, en una carta a Falla en agosto del 23, le dice: no puede usted imaginar cómo le recuerdo cuando toco la guitarra y cuando quiero sacar a la fuerza su maravilloso homenaje a Debussy, del que no consigo más que las primeras notas. Es verdaderamente gracioso. Mi madre se desespera, dice García Lorca, y esconde la guitarra en el sitio más raro de la casa. Parece que no era su gran virtud. Bueno, pues con Falla, evidentemente va a participar en la organización del concurso del Cantejondo, a pronunciar varias conferencias, va a aprender a distinguir esa música de tradición andaluza, tradición gitana, con todo el sentido de lo trágico y de la muerte, diferenciándola de lo que él va a considerar como la españolada, que venía un poco de todo el entorno de la Andalucía exterior, hermanos Álvarez Quintero, Manuel Machado, etc. Todo esto lo va a llevar a sus principios de construcción poética. Es curioso que utiliza ya algunos poemas que después formarán parte del poema del Cantejondo en el año 1922, en el entorno de la conferencia, y bueno, pues todo esto aparecerá, por ejemplo, en el poema a la guitarra o en el paso de la seguirilla, en la que es curioso que ese ritmo de la seguirilla que alterna ritmos binarios y ternarios, que empieza a la mitad y que vuelve a empezar, a partir de los distintos golpes que va llevando, lo convierte en la forma de estructurar desde un punto de vista rítmico los acentos dentro de cada verso, lo cual le va a ir dando a ese compás que vamos a encontrar, que llama el ritmo del temblor, que nunca llega, ese compás en cabeza que aparece en bastantes ocasiones. Y finalmente, evidentemente, la edición de las canciones españolas antiguas, que no solamente pasará a la imprenta, sino que, haciendo un poco alusión al interés por lo popular y el romancero, en la tradición de Menéndez Pidal, pero también de Juan Ramón Jiménez, en su segunda antología poética del 22, habla de que no hay arte popular, sino imitación, tradición popular del arte, y también de Manuel de Falla, que va a ser uno de los grandes recuperadores de estas raíces, de esta mitología incluso que se forma más allá del historicismo en torno al flamenco. Bien, pues García Lorca se suma a este fenómeno y desde el punto de vista de la naciente industria cultural no solamente va a llevar a la imprenta toda su labor como etnógrafo, como etnomusicólogo, sino que además, persuadido por Ignacio Sánchez Mejías, a quien tenemos en la imagen,
van a considerar que es muy importante recogerlas en gramófonos. Cito una frase de García Lorca del año 31, es importante estas canciones recogerlas en gramófonos para que no pierdan ese elemento imponderable que hace más que otra cosa su belleza. Federico tocará el piano, Encarnación López Pulves, la argentinista, que en ese momento era la pareja de Ignacio Sánchez Mejías, va a ser quien cante este conjunto de canciones. Y además es muy curioso cómo este conjunto de grabaciones, amparadas, suscitadas por Sánchez Mejías, va a suponer el único documento sonoro del cual que conservamos hoy de Federico García Lorca. Es curioso que sabemos que Federico intervino mucho en tertulias, en radios, junto a Pablo Neruda, a todas sus giras latinoamericanas, pero todas esas grabaciones se han perdido. Confiamos en que la investigación un día pueda recuperarlas. Traía una grabación de la Nana de Sevilla, pero como imagino que por todos es conocido, digamos, mal de tiempo, paso un poco más adelante precisamente para llegar a este punto apasionante al que nos conduce la investigación, del cual uno esperaba encontrar unas cosas y encontró otras. Precisamente revisando las páginas de Blanco y Negro, las presencias de García Lorca, no solamente como lector, sino también como en un momento dado fuente de esos artículos, me llevan a encontrar que muy pocos meses antes de morir, en el año 1966, en el entorno de las misiones pedagógicas, García Lorca estaba trabajando precisamente en un documental etnográfico sobre la música andaluza. Justamente el fragmento que encuentro, la nota que encuentro en Blanco y Negro, publicado en marzo de 1933, dice lo siguiente: Lorca ama el folclore español como nadie. Ahora se va a filmar una cinta de costumbres regionales: canto, aldea, tradición, espectáculo, música. La casa productora quiere que Lorca hable ante el micrófono, explicando todos los planos, todas las variaciones de la película. Pero Lorca duda. Si el film está bien, Lorca hablará. Y Lorca será feliz, enfrentando al folclore español. Su extraordinaria sensibilidad de poeta rozará suavemente, certeramente, el tono de nuestras cosas clásicas, fundiéndose con la propia sensibilidad de España. Bueno, una pista, retornamos aquí nuevamente a este principio compositivo, del montaje, de la etnografía, de la recuperación, del pasado, del volver a dar vida, y pues nos confiaremos ante las labores investigadoras en el futuro, quizás nos puedan aportar algo más en este sentido. Así que nos hemos ceñido al tiempo, muchas gracias y continuamos.